Hay un cansancio que no se ve, una fe que respira pero no vive. ¿Y si tu salvación no es lo que crees? ¿Y si todavía hay una promesa esperando ser encendida dentro de ti? Hoy no vengo a consolar tu certeza, vengo a probarla con fuego santo, porque lo eterno no se ofende cuando es examinado. El trono habla con voz antigua y presente y declara desde el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, «No todo el que pronuncia mi nombre ha entrado en mi reino. No todo el que sirvió fue conocido. No todo el que hizo fue obediente». Hay una diferencia temible entre confesar y pertenecer, entre caminar cerca y habitar dentro. La lámpara todavía está allí, insinuada en la habitación del alma, pero muchos la usan solo para decorar su discurso, no para alumbrar su camino. Como dijo Watchman Nee, la salvación no es un refugio para el ego, es una rendición absoluta del hombre interior. Esa frase no acaricia, corta, porque el error más sutil no es negar a Cristo, sino usarlo como garantía sin permitirle ser Señor. Hay quienes descansan sobre una experiencia pasada, pero el Espíritu examina el presente. Hay quienes recuerdan una oración, pero el cielo observa una vida. Aquí aparece la primera incisión. ¿Tu fe te llevó a morir o solo a mejorar? Porque el Evangelio no vino a pulir la carne, vino a crucificarla. Y si la cruz no te atravesó, solo te rozó. La lámpara todavía no cae, apenas parpadea, insinuando que hay aceite mezclado con intención humana. Salvación falsa. No es la que falla en doctrina, sino la que falla en muerte. Como escribió Watchman Nee, Dios no comparte su gloria con la carne redimida solo en palabras. Hay una religión que aprende el lenguaje del cielo, pero nunca abandona el trono del yo. Y esa religión canta, sirve, predica, ora, pero cuando el espíritu pide gobierno total, se defiende, negocia, se esconde. Ahí comienza el autoengaño más peligroso, creer que actividad espiritual equivale a vida espiritual. Escucha esta pregunta, que no busca respuesta rápida. Si hoy el espíritu te pidiera todo, absolutamente todo, ¿qué parte de ti intentaría sobrevivir? Porque la salvación verdadera no deja escondites. No hay compartimentos sellados, no hay áreas privadas. El bisturí del cielo no se detiene cuando encuentra resistencia, se detiene cuando encuentra muerte. La Escritura vuelve a hablar, como martillo suave y constante, desde el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No una vez, no en un altar emocional, sino cada día. Ahí es donde muchos retroceden sin darse cuenta. La lámpara sigue encendida apenas, sostenida por recuerdos y no por obediencia fresca. Como advirtió Watchman Nee, el mayor enemigo de la vida cristiana no es el pecado grosero, sino el yo preservado. Esa advertencia pesa más que cualquier acusación externa, porque el yo sabe vestirse de piedad, sabe hablar de gracia mientras evita la cruz. Y una salvación que no mata el yo termina protegiéndolo. Siente cómo el ambiente cambia. Algo se revela sin ser nombrado por completo. Hay un secreto profético flotando. No toda salvación proclamada ha sido probada. Y lo que no fue probado, no fue sellado. El Espíritu no está cuestionando tu esperanza. Está llamando a tu verdad. La lámpara tiembla levemente, como si supiera que pronto será examinada por fuego más profundo. Quédate aquí. No huyas. La revelación apenas se acerca y el cielo todavía no ha terminado de hablar. Hay un espejo que no halaga, una superficie espiritual que no devuelve la imagen que ensayaste frente a otros. ¿Te atreves a mirarte cuando nadie aplaude? ¿Te atreves a permitir que la verdad te contradiga antes de corregir a otros? Aún hay promesa, pero primero debe caer la ilusión. El Espíritu acerca ese espejo silencioso y lo sostiene frente al corazón. La palabra resuena desde el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No es el mundo el que debe probarte, es el cielo.
No es el acusador el que pregunta, es el Padre que ama la verdad más que la apariencia. Y en ese reflejo, la lámpara ya no adorna. Ha caído al suelo del alma, mostrando grietas que la penumbra escondía. Como dijo Watchman Nee, el creyente que teme ser examinado aún confía más en su obra que en la obra de Dios. Esa frase desnuda la raíz del autoengaño, porque quien vive de Cristo no huye de la luz, quien vive de sí mismo la evita. Hay salvaciones que se sostienen porque nunca fueron confrontadas, porque nadie se atrevió a preguntar si la vida coincide con la confesión. Aquí ocurre una ruptura interna. El espejo no acusa, revela, muestra que has aprendido a responder correctamente, pero no a obedecer profundamente. Muestra que sabes cuándo decir amén, pero no siempre cuándo decir muero. La lámpara, ahora caída, deja ver que parte del aceite fue mezclado con motivaciones ocultas. Necesidad de aprobación, miedo a perder control, amor secreto por la propia imagen. Como escribió Watchman Nee, la vida espiritual comienza cuando dejamos de defendernos delante de Dios. Defenderse es explicar, justificar, comparar. Vivir es rendirse. Muchos pasan años perfeccionando su discurso cristiano mientras el espíritu espera una sola cosa: verdad sin maquillaje. Porque la salvación no se valida por cuánto sabes, sino por cuánto has permitido que Él gobierne. Escucha esta incisión directa. ¿Te duele más fallar delante de Dios o quedar expuesto delante de los hombres? Esa respuesta revela el centro real de tu fe. Y si el centro no es Dios, todo lo demás gira torcido. Aquí el espejo muestra algo más. Una fe que reacciona con enojo cuando es corregida, aún no fue quebrantada. Y sin quebrantamiento, no hay transformación. La Escritura vuelve a descender, como agua fría sobre el rostro, desde el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es una metáfora poética, es una sentencia espiritual. Si todavía vives tú, Cristo no gobierna plenamente, y si Él no gobierna, la salvación se vuelve un concepto y no una realidad encarnada. La lámpara rota no ilumina el camino, solo confirma que alguien caminó sin cuidado. Como advirtió Watchman Nee, Dios no negocia con el yo, o reina o espera fuera. Esa advertencia pesa como silencio después de una pregunta incómoda, porque muchos no rechazaron a Dios, solo lo invitaron a convivir con su trono personal. Pero el reino no funciona por coalición. O hay un rey, o hay religión. Algo comienza a emerger, todavía sin nombre completo. Un secreto profético se asoma. La salvación verdadera siempre produce un éxodo interior, salida del centro propio, salida del derecho a decidirlo todo, salida del apego a la autoimagen. No se explica aún del todo, pero se siente. El alma sabe cuando algo es verdad antes de entenderlo. Permanece aquí. No recojas todavía la lámpara caída. Deja que el suelo la confronte. Lo que está por revelarse no viene para destruirte, sino para separar lo verdadero de lo falso. Y esa separación, aunque duela, siempre es misericordia. El espejo no miente, el cielo observa, y el proceso continúa. Hay una muerte que no hace ruido, un derrumbe interior que nadie aplaude. ¿Qué parte de ti todavía pelea por respirar cuando Dios pide silencio? ¿Qué parte insiste en vivir cuando la promesa es resurrección? Aquí, aunque duela, todavía hay misericordia escondida. El ambiente se vuelve más denso y la voz del cielo no grita, pesa. Desde el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, el trono declara que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No es una sugerencia espiritual, es un decreto eterno. La lámpara, ahora en ruina profunda, yace entre escombros interiores. Ya no cae, se ha quebrado. Y solo cuando se rompe, revela cuánto dependías de su forma y no de su fuego. Como dijo Watchman Nee, la cruz no mejora al hombre, lo termina para que Dios pueda comenzar.
Esa sentencia no deja espacio para negociación, porque el ego siempre quiere sobrevivir a la experiencia espiritual, quiere salir herido pero vivo, corregido pero en control. Sin embargo, la cruz no fue diseñada para herir, sino para ejecutar. Aquí comienza la anáfora que persigue al alma. No es tu pecado lo que Dios mata, es tu independencia. No es tu debilidad lo que Él confronta, es tu autosuficiencia. No es tu pasado lo que debe morir, es tu derecho a gobernarte. No es tu fracaso lo que estorba, es tu insistencia en vivir para ti. Y cada frase cae como martillo suave, pero constante. Porque la salvación falsa siempre protege algo. Protege una opinión, protege un deseo, protege un plan personal. La salvación verdadera no protege nada, entrega todo. La lámpara rota ya no puede fingir luz, y en su ruina profunda se revela que el problema nunca fue la oscuridad externa, sino la vida propia. Como escribió Watchman, mientras el yo no muera, la vida de Cristo no puede fluir libremente. Esa verdad atraviesa como bisturí, porque muchos oran por más poder, más unción, más claridad, sin aceptar que el canal sigue obstruido por la voluntad personal. No falta vida divina, sobra vida propia. Aquí surge la pregunta quirúrgica, sin anestesia. ¿Estás dispuesto a ser desconocido, no celebrado, no consultado, con tal de que Cristo viva plenamente en ti? Porque el ego no teme al infierno, teme al anonimato, teme perder relevancia, teme no ser visto, teme no ser reconocido como espiritual. Y ese temor revela que todavía hay un trono ocupado. La Escritura vuelve a hablar, con autoridad que no admite réplica, desde el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No hay fruto sin entierro, no hay multiplicación sin desaparición. La lámpara, hecha pedazos, enseña una verdad severa. Mientras intentaste protegerla, nunca iluminó. Cuando se rompió, expuso la necesidad del fuego verdadero. Como advirtió Watchman Nee, Dios permite la ruina del yo para liberar la vida que el yo aprisiona. Esa advertencia no amenaza, explica, porque Dios no destruye por ira, sino por amor a lo eterno. Y el amor eterno no negocia con lo temporal. Aquí el quebrantamiento deja de ser concepto y se vuelve experiencia real. Silencio, lágrimas que no buscan atención, rendición que no se anuncia. Siente cómo todo se aquieta. Ya no hay argumentos, ya no hay defensa, ya no hay prisa por salir de este lugar. El ego ha perdido fuerza y en su debilidad aparece algo más puro. No se explica todavía, pero se percibe. Cuando mueres, no desapareces, finalmente descansas. Permanece ahí entre los restos de la lámpara destruida. No intentes reconstruirla. Lo que viene no será una reparación humana, sino una obra que solo el cielo puede hacer. Y esa obra comienza siempre después de la muerte real. El silencio no es vacío, es antesala. Hay un choque que atraviesa generaciones, una tensión que no se puede suavizar. ¿Por qué unos lloran en el altar y otros bostezan frente a la cruz? ¿En qué momento el fuego fue reemplazado por consumo espiritual? Todavía hay esperanza, pero ahora viene el enfrentamiento. El cielo observa dos generaciones de pie. Una conoce el peso del sacrificio, la otra conoce el precio del confort. Y la voz del trono desciende desde el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Se levantó una generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho. No es ignorancia intelectual, es desconexión espiritual. La lámpara aparece dos veces en esta escena, una vez apagada sobre un altar antiguo, otra vez usada como objeto decorativo en un templo sin temor. Aquí no hay neutralidad. La generación del altar entiende que la presencia cuesta, la generación del consumo exige que la presencia entretenga. Una fue formada por rodillas gastadas, la otra por pantallas encendidas. Una aprendió a esperar en silencio, la otra necesita estímulo constante. Y el cielo no aplaude a ninguna de las dos. Pesa,
y el cielo pesa. Como dijo Watchman Nee, la obra de Dios avanza por hombres quebrantados, no por multitudes satisfechas. Esa verdad cae como martillo sobre una época que confunde alcance con autoridad. Porque Dios no mide por números, mide por profundidad. Y la profundidad siempre requiere muerte, no popularidad. Aquí viene la frase que se detiene en el aire, sin música, sin prisa. Y el cielo pesa. Pesa cuando una generación hereda lenguaje espiritual sin heredar temor. Pesa cuando el altar se vuelve escenario. Pesa cuando la cruz es aceptada como símbolo, pero rechazada como camino. Como escribió Watchman Nee, cuando el hombre busca comodidad, Dios busca consagración. Esa distancia explica el conflicto, porque una generación quiere resultados rápidos, la otra aceptó procesos largos. Una pregunta, ¿qué gano? La otra preguntó, ¿qué entrego? Y solo una de ellas conoció el fuego verdadero. La Escritura vuelve a confrontar desde el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Esa pregunta atraviesa los siglos y cae directamente sobre este tiempo. Honra no es emoción, es obediencia costosa, y sin honra no hay altar que permanezca encendido. Como advirtió Watchman Nee, la decadencia espiritual siempre comienza cuando el sacrificio deja de ser central. No fue el pecado escandaloso lo que apagó la lámpara del altar, fue la sustitución lenta del sacrificio por conveniencia. Nadie anunció la caída, simplemente dejaron de morir. Y cuando la muerte salió del centro, el fuego se fue en silencio. Aquí el tono cambia. No es ira, es paternidad herida. Dios no confronta para humillar, sino para rescatar. Él no desprecia a la generación joven, la llama. Pero la llamada no es a consumir más, sino a volver al altar. No es a mejorar la experiencia, sino a recuperar el temor. No es a brillar, sino a arder. Siente el peso de esta confrontación sin huir. No es contra personas, es contra sistemas invisibles que moldearon corazones. El Espíritu no acusa edades, revela posturas. Y hoy pregunta, sin levantar la voz, ¿a qué generación perteneces en tu espíritu? El ambiente queda suspendido. La lámpara no se enciende aún, pero algo se prepara. El altar no ha sido reconstruido, pero el llamado ya fue hecho. Y el cielo, todavía, sigue pesando. Permanece. Lo que fue confrontado ahora será redimido. Hay un temblor distinto al miedo, una esperanza que nace justo donde todo parecía perdido. ¿Y si lo que fue quebrado no estaba destinado a morir para siempre? ¿Y si el Padre nunca destruyó, sino que preparó terreno para volver a habitar? Todavía hay promesa, y ahora comienza a levantarse. El silencio del bloque anterior no fue abandono, fue espera. Porque Dios no corre detrás del hombre. Espera a que el hombre caiga en sus brazos. La voz del trono se oye con ternura firme desde el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos sanará, hirió y nos vendará. Aquí cambia el tono. No se elimina la herida, pero se revela la intención. La lámpara, que yacía en ruina, comienza a ser levantada con manos que no acusan. Este es el misterio de la redención. Dios no restaura lo que el hombre protege, restaura lo que el hombre entrega. Y cuando la entrega es real, la gracia no tarda, no como premio, sino como naturaleza del Padre. Porque el Padre no sabe rechazar al Hijo que vuelve sin excusas, sin discursos, sin derecho alguno. Como dijo Watchman Nee, la obra más profunda de Dios comienza cuando el hombre deja de exigirse y se abandona en sus manos. Esa verdad envuelve el alma con alivio santo, porque no se trata de demostrar arrepentimiento, sino de permitir que el amor gobierne el proceso. La consagración verdadera no nace del miedo al castigo, sino del descanso en la paternidad. Aquí ocurre una sanación silenciosa. El corazón, antes tenso, aprende a confiar.
El alma, antes defensiva, aprende a abrirse, y la lámpara empieza a mostrar señales de vida, no por técnica humana, sino porque el aceite correcto vuelve a llenarla. No es emoción pasajera, es alineación profunda. La Escritura vuelve a descender, ahora como abrazo firme, desde el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra rompe cadenas invisibles, porque muchos sirvieron como esclavos fieles cuando Dios siempre quiso hijos rendidos. Como escribió Watchman Nee, Dios no busca obreros exhaustos, sino hijos que descansen en su voluntad. Esa frase corrige una espiritualidad agotada, porque el cansancio crónico del alma muchas veces no viene del servicio, sino de servir sin intimidad. Y cuando la intimidad es restaurada, la fuerza vuelve sin esfuerzo. Aquí la consagración deja de ser un voto dramático y se vuelve una postura diaria. Ya no se entrega para ser visto, se entrega porque no hay otro lugar donde vivir. El ego, ya muerto, no reclama reconocimiento. La obediencia ya no negocia. Y la lámpara, ahora restaurada, comienza a sostener fuego real, estable, silencioso, fiel. Como advirtió Watchman Nee, la verdadera santidad no es tensión, es alineación con la vida de Cristo. Esa advertencia libera, porque la santidad no es rigidez, es coherencia interior. No es vigilancia constante, es comunión profunda. Y donde hay comunión, el pecado pierde atractivo sin necesidad de amenazas. El ambiente se llena de paz con peso, no liviana, no superficial. Es la paz de quien volvió a casa sin condiciones. La redención no borra la memoria de la ruina, pero la transforma en testimonio silencioso. Ya no duele igual, ya no gobierna. Aquí queda sembrada la frase ancla, sin necesidad de explicaciones. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Permanece en esta consagración tranquila. No corras hacia el final. El fuego aún no se ha manifestado en plenitud, pero ya respira. La lámpara está lista, y el Padre observa con gozo contenido. Lo que fue sanado ahora será encendido. Hay una urgencia que no grita, una eternidad que se acerca en silencio. ¿Qué harás con el fuego que volvió a encenderse? ¿Lo guardarás como recuerdo o lo entregarás como vida entera? Esta es la hora en que la promesa exige decisión. El aire se vuelve más fino, más claro, más irrevocable. Ya no es tiempo de procesos ocultos, es tiempo de gobierno visible. La voz del trono resuena con autoridad final desde el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumidor, no para destruir al Hijo, sino para consumir todo lo que no puede entrar en la eternidad. La lámpara, ahora plenamente encendida, no parpadea más, arde con fuego santo, estable, glorificado. Aquí se revela la verdad escatológica. Nadie llega al final igual que comenzó. Lopshin, que no fue entregado será sacudido. Lo que no fue rendido será expuesto. No hay salvación que conviva con reservas ocultas. No hay gracia que proteja rebeldías privadas. El fuego no negocia, revela. Como dijo Watchman Nee, el propósito final de Dios no es salvar al hombre del infierno, sino conformarlo a la vida de su Hijo. Esa declaración redefine todo, porque muchos buscaron escapar del castigo cuando el cielo siempre buscó hijos transformados. La salvación verdadera no termina en perdón, culmina en semejanza. Aquí el tiempo se comprime, no es amenaza, es misericordia urgente. El Espíritu no pregunta por tu pasado, pregunta por tu presente. No revisa tus inicios, examina tu postura ahora, porque el ahora decide la eternidad, y la lámpara encendida alumbra cada rincón que aún intenta esconderse. La Escritura vuelve a hablar, con peso de destino, desde el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. No hay lenguaje más incómodo que este.
porque la tibieza es el intento final del ego. No rebelarse abiertamente, pero tampoco rendirse por completo. Y el fuego del cielo no se posa sobre mitades. Como escribió Watchman Nee, Cristo no puede ser Señor parcialmente. O gobierna todo o no gobierna nada. Esa verdad no admite matices. El reino no funciona por porcentajes. No existe 99% rendido. Existe vida entregada o vida retenida. Y lo retenido tarde o temprano se convierte en obstáculo. Siente la ternura dentro de la confrontación. Dios no empuja, llama, no fuerza, espera respuesta. El fuego que arde en la lámpara no vino para consumirte, sino para habitarte. Pero solo habita donde hay espacio total, donde no hay competencia, donde no hay reservas secretas. Como advirtió Watchman Nee, el último llamado de Dios al hombre siempre es una invitación a rendirse sin condiciones. Ese llamado no se repite infinitamente, no porque Dios se canse, sino porque el corazón puede endurecerse. Hoy todavía hay puerta abierta. Hoy todavía el fuego está disponible. Aquí no hay más explicaciones. Solo decisión, no emocional, no impulsiva, sino eterna. La salvación falsa siempre posterga. La verdadera responde. Y el cielo observa en silencio reverente, esperando la postura final del corazón. Si el fuego volvió a tu alma, escribe, rendido. No para anunciarte a otros, sino para sellar algo delante de Dios, porque las palabras escritas desde la rendición pesan en el espíritu. Y el cielo honra decisiones reales. La lámpara arde, el altar está vivo, la eternidad se inclina para escuchar, y el cielo sigue hablando.